Vamos a crear un mapa nuevo en blanco. Vamos a utilizar los mismos datos que venimos trabajando y vamos a hacer el tratamiento utilizando la capa de temperatura. Ya la tenemos en Magna. Entonces, para que esto nos funcione bien, los datos deben estar en Magna, así como hicimos en la clase pasada. Y vamos a cargar también la capa de los municipios para mirar qué municipios tenemos alrededor de la zona de referencia que vamos a trabajar. Como siempre, entonces revisamos en temperatura los atributos, revisamos los metadatos, vamos a verificar que esté bien el sistema de proyección, si no, no nos van a quedar bien las áreas. Verifiquemos que esté en Magna y que tengamos unidades lineales en metros. Entonces ya no tendríamos problema. Vamos a realizar el filtro de exclusión para excluir todas las estaciones que tienen errores. Vamos a utilizar el promedio del mes y en este caso nosotros habíamos hecho la exportación de temperatura Magna utilizando un criterio de filtrado que era a través del promedio de mes con temperaturas mayores a 4 grados. Entonces esta ya no tiene los ceros y estamos utilizando en este ejemplo 150 estaciones. Entonces en esta no tendríamos problema. En la capa original tenemos más estaciones y eran como 6 o 9 estaciones adicionales que tenían valores reportados en cero en el multianual. Bueno, ¿cómo podemos hacer los Thyssen? Entonces, para hacer los Thyssen, nosotros hacemos pues la búsqueda, vamos a buscar los polígonos de Thyssen. Tenemos dos formas de hacerlo. La que vamos a utilizar es esta acá, crear polígonos de Thyssen. Esos polígonos están en las herramientas de análisis. O sea que aquí en el catálogo, en el bloque de herramientas de análisis, tenemos dentro de proximidad los polígonos de Thyssen. Entonces por acá los tenemos. Anteriormente, antes de que existieran métodos sofisticados de interpolación como los que vimos, se utilizaban áreas aferentes a través de polígonos. Pero eso pues, generalmente está, digamos, bien utilizado. En hidrología se utiliza bastante. Y pues no se presentan muchas diferencias con respecto a la interpolación. Entonces la idea de este ejercicio es comparar qué pasa si hacemos Thyssen y qué pasa si hacemos una interpolación haciendo mapas continuos. ¿Cuál es la diferencia respecto a los valores medios en un municipio? Entonces vamos a elegir ahorita un municipio, cualquier municipio. Entonces vamos a hacer los Thyssen. Vamos a tomar como datos de entrada temperatura Magna que ya tenía el filtro y en la carpeta de salida, entonces vamos a crear una capa nueva que se llama temperatura Thyssen. Eso nos va a quedar en Magna y podemos llevar todos los atributos o solamente el fit. En este caso, para el Thyssen necesitamos volcar todos los atributos que tenga la tabla. Se va a crear alrededor de cada punto un polígono de aferencia. Ya vamos a mirar cómo se construye manualmente. Vamos a dar OK y vamos a obtener entonces estos polígonos. Esas son las áreas aferentes. Vamos a revisar, por ejemplo, por acá, este puede ser. Entonces el Thyssen, ¿cómo funciona? ¿Cómo se construye si lo van a hacer manualmente? Anteriormente eso se hacía manualmente en el CAD, se hacía manual, entonces lo que hacíamos es, vamos a activar aquí una barra de dibujo. Con la barra de dibujo podemos hacer esquemas encima del ArcGIS con esta barra. Voy a guardar el mapa, esto se nos puede bloquear. Vamos a guardar esto como taller 7B. Y lo que hacemos con el Thyssen es crear una red triangulada de superficie, como la que estoy haciendo acá, pero eso hace el algoritmo directamente. De esta forma, con esa red triangulada, entonces lo siguiente que se hace es buscar punto medio. Entonces vamos a colocar el punto medio por acá. No me quedó tan preciso, vamos a moverlo un poquito. Digamos esta es la media, vamos a ver el punto medio. Si lo hiciéramos manualmente, ¿no? Entonces hacemos la red triangular de triángulos y después lo que hacemos es trazar líneas perpendiculares. Entonces, en este punto medio trazamos una perpendicular, 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 y aquí se nos va a generar un punto de unión. Eso lo extendemos hasta la siguiente posición, pero hay zonas donde la triangulación pues no es tan evidente, pues como esta de acá. Es un poco más complicado hacerlo acá, entonces cuando yo hago un triángulo, el triángulo es muy alargado y se cruza, entonces acá este triángulo no lo utilizaríamos, hacemos la proyección, acá tendríamos exactamente el mismo efecto, y aquí se genera una falsa cara. Entonces, esta triangulación no se puede aplicar en todos los casos. El algoritmo lo hace pues, de una forma bien adecuada, generando estos límites. Entonces, lo que hacemos con esto es garantizar de que esta área que tenemos acá es el área aferente que le corresponde a este punto. Voy a apagar acá los municipios y vamos a dejar el Thyssen. En las condiciones de borde, en los límites, se lleva hasta el límite del dominio. Entonces se hace un rectángulo internamente. El rectángulo se le hace una pequeña aferencia para que el Thyssen no quede justo sobre el punto. Entonces esto tiene una aferencia. Depende de la herramienta, entonces esta tiene más o menos, puede ser unos 10 kilómetros de aferencia alrededor, aproximadamente. Y de esa forma entonces se hacen los Thyssen manualmente. ¿Qué pasa con el tema de la estadística zonal? Cuando vamos a hacer la estadística, vamos a tener un problema. Voy a borrar estos símbolos. Cuando vamos a hacer la estadística zonal, a partir de estos polígonos que tienen, si ustedes revisan, tienen todos los atributos. Acá
Los Thyssen, como marcamos la opción All, traen todos los atributos. Entonces acá yo podría asignarle a la conversión de polígono to raster el valor que yo quiera. Yo podría hacer Thyssen con los valores de enero, febrero, en este caso. Puede ser de cualquier mes. Vamos a utilizar los promedios de mes. ¿Por qué debemos convertir estos polígonos que son vectores a una imagen raster? Si recuerdan, ya quitarle a esto el relleno, cuando vamos a hacer la estadística zonal requiere de un raster de entrada. Acá nos pide un raster. Y esto es una capa de polígonos. Y además la capa de polígonos no le hemos dicho cuál es el parámetro que va a utilizar como valor discreto continuo sobre toda la superficie. Aquí son simplemente polígonos. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión? Vamos a guardar. Hay una herramienta que nos permite convertir a raster. Se llama Feature to Raster. Es una herramienta de conversión. Acá pueden ver toda la ruta. Entonces, acá en herramientas de conversión vamos a convertir a raster esta capa vectorial, o sea, convertirla en píxeles continuos con la herramienta polígono a raster. ¿Qué podemos hacer acá? Acá podemos decidir a partir de los polígonos, de los vectores, cuál es el campo de atributo que vamos a volver continuo dentro de todo el polígono. O sea, acá en este caso, como les decía, puede ser cualquiera de los atributos numéricos, cualquiera de los meses. Vamos a utilizar entonces para este caso el promedio mensual, que es lo que queremos obtener, el promedio mensual de cada uno de los municipios que están dentro del área de influencia de los Thyssen, promedio mensual. Vamos a guardar esta grilla dentro de grids como temperatura promedio mensual. Estos serían a partir de los Thyssen. Entonces yo puedo convertir puntos a mapas continuos utilizando interpolaciones, puedo convertir puntos a áreas aferentes que serían vectores, pero esos vectores los puedo convertir en raster. Asignamiento, entonces hay diferentes métodos. Este asignamiento es cuando un píxel, digamos que digo que los píxeles son de 100 por 100 kilómetros o de 10 por 10 kilómetros. Un píxel me queda muy grande, pues va a tocar, por ejemplo, 3 polígonos, o si está por acá va a tocar 2 polígonos. Entonces, ¿cómo hago el cálculo del valor final del píxel? El píxel es regular, es un cuadrado. Entonces acá hay varios métodos. Entonces dice, si el centroide del píxel toca este polígono, pues asigne ese valor. O puedo decir, no, el que mayoritariamente tenga más área sería el segundo método. O combinando el área, haciendo una combinación de las dos. En este caso podríamos utilizar cualquiera. Vamos a utilizar entrada de celda. ¿Por qué? Porque vamos a definir un tamaño de celda pequeño. Vamos a ponerle 100 metros para este ejemplo. Prioridad, campo prioritario, podríamos decir que es el campo del promedio. O en prioridad también podría decirle, tome en orden de código de polígono el identificador menor. Los polígonos se enumeran de norte a sur y de izquierda y derecha en sus códigos internos de identificador. En este caso lo podríamos dejar en blanco. Que la decisión la tome a partir del promedio del mes. Damos OK y él va a empezar a convertir estos polígonos en un mapa continuo. Como es un mapa continuo raster, vamos a tener píxeles. Eso quiere decir que ya no van a ser perfectas líneas, sino van a ser celdas, como lo tenemos acá. El polígono original pasaba por acá, pero ahora tenemos unos píxeles por acá de 100%. Acá hay uno, acá hay otro. Y los polígonos son continuos dentro de esa superficie. Si yo oprimo el identificador y le digo que quiero mirar la temperatura promedio del mes de Thyssen, esto es continuo, 17072. ¿Por qué? Porque es un Thyssen. Acá también es un valor continuo que no va a cambiar. Acá también es un valor continuo en todo el polígono. Ya con esto podríamos entonces hacer el tema de calcular la estadística zonal, que es lo que van a hacer en el quiz. ¿Cuál es la diferencia entre calcular interpolaciones espaciales con un método y calcular el valor de municipio con la comparación de hacerlo a través de la vectorización con polígonos? Entonces miremos acá, busquemos un municipio y hagamos el análisis en un municipio cualquiera, por ejemplo este que tenemos acá. Ese municipio, vamos a colocarle los códigos a los municipios, vamos a ponerle su label para saber qué municipio es. Esa capa es bastante pesada. Vamos a ponerle el nombre del municipio, voy a ponerlo rotado y lo voy a poner 10 para que lo puedan ver. Entonces vamos a trabajar por ejemplo con Guaduas. Si ustedes observan entonces Guaduas, para calcular el promedio de la temperatura a partir de aferencias de Thyssen, necesitaría calcular este pedacito de acá que corresponde a este polígono, que sería 28.28 grados según lo que tenía esta estación. También necesitaría parte de este polígono que tiene una temperatura menor, parte de este, según la referencia son 28.16 y parte de este que tenemos acá. Entonces tendría la combinación de varios. Como ya tenemos una grilla, pues la estadística zonal haría el cálculo en función de esas subáreas que están alrededor del Thyssen. Entonces si hacemos acá el cálculo con la zonal, hagamos un cálculo zonal con Thyssen y
con un mapa continuo. Entonces empecemos con los Thyssen. A los municipios le vamos a poner en la tabla un nuevo campo que se llama temperatura promedio del mes. Ese es de media Thyssen. Vamos a mirar si nos alcanza ese nombre de media Thyssen. No está muy largo, vamos a probar si funciona. Y vamos a colocar otro campo que se llame PM, pues P-Line. Ya hemos hecho la interpolación ese P-Line en la clase pasada, ambos en doble. Entonces la idea es comparar cuál es el resultado si hacemos el análisis espacial utilizando dos métodos diferentes. En este caso pareciera que no fuera tan preciso, pero miremos los resultados. Y vamos a utilizar como llave, puede ser el IT espacial. Este no se debe repetir, vamos a verificar. ¿Cómo sabemos si esto no se repite? Hagamos un resumen estadístico de IT espacial rápidamente y verifiquemos que no hayan llaves repetidas. Todo esto tiene que tener uno. Acá hay unas llaves repetidas, entonces este no nos va a servir. Ese campo de IT espacial no nos va a servir porque está repetida las llaves. Entonces removamos este y utilicemos entonces, en este caso sí nos va a tocar utilizar el feed. El feed ya sabemos que nunca se repite. Entonces vamos a utilizar como llave o como campo de resumen el feed en este caso y vamos a venir con feed. Empecemos entonces con la estadística zonal como tabla de los municipios. Ya saben por qué vamos a utilizar el feed, porque la llave que es el ID espacial está repetida, entonces no la vamos a poder utilizar por eso. El raster que vamos a utilizar es temperatura promedio un mes de Thyssen y vamos a guardar esto dentro de tablas, por acá dentro de los datos puede ser, incluso acá hay una carpeta que se llama tablas. Vamos a guardar esto como temperatura, mes, Thyssen, municipio, y eso lo vamos a guardar en DBF. Y los estadísticos que queremos, yo solamente quiero la media. Vamos a utilizar solo la media que es la que vamos a llevar a la tabla. Sería la media de estas medias que tenemos acá, que son multianuales. Damos OK. El municipio que queremos es el municipio de Guaduas. Nada seleccionado para hacerlo masivo para todos. Y vamos a llevarle ese dato a la tabla. Entonces, hacemos la unión que ya la hemos hecho muchas veces. Vamos a utilizar el feed. Esta es la tabla de resumen. Vamos a utilizar el feed-bajo, que es el correspondiente, no el OID, que es el nuevo campo de indexación. Vamos a utilizar el feed, que es el original. Y acá a la derecha, entonces, vamos a poner, ¿por qué no aparece para todos los municipios? Porque los polígonos de Thyssen no quedaron en todo Colombia, solamente en la zona geográfica donde tenemos estaciones. Por ese motivo, no todos los municipios van a tener el valor. Y acá, entonces, vamos a ponerle los datos a los dos campos que creamos, que son TM Thyssen. Vamos a hacerle el cálculo y le vamos a poner el valor de la media. Me dice que no todos los objetos tienen valor, que solamente va a poderle colocar algunos, y a los que no les pudo colocar les va a poner 0. No significa que la temperatura sea 0, sino que no los pudo poner. Y vamos a limpiar este join. Voy a acercarme a la zona donde estamos trabajando y voy a verificar la temperatura de Guaduas. Vamos a tomar el identificador, vamos a tomar municipios y verificamos cuánto le quedó a Guaduas, 2632, a partir de los valores que tenían los píxeles de los Thyssen que convertimos a raster. Y ahora hagamos lo mismo con la grilla que tenemos continua. Entonces por acá tenemos una grilla de temperatura. Vamos a utilizar temperatura promedio mes, líneas espirales tensión, que fue la última que hicimos, que nos dimos cuenta que por tensión no extrapola exageradamente por fuera del rango, nos queda una diferencia como de 1 grado por encima y por debajo, o grado y medio. Vamos a agregarlo. Verifiquemos de todas maneras, tenemos temperaturas entre 2 y 31. Originalmente teníamos temperaturas entre, lo que ya hemos hecho en la clase anterior, entre 4 y algo. Vamos a verificar 4 y 28,7, 4, 7, 28,7. Acá en ese método de tensión quedó entre 2 y 31. Entonces sí alcanzó a extrapolar un poco por encima de las condiciones de borde, las que están por acá. Pero bueno, eso no va a ser mayor problema porque vamos a utilizar un municipio que está en el centro, donde hay estaciones, donde no se va a extrapolar. Voy a dejar apagado esto y vamos a hacer el promedio de los Thyssen también. Entonces hagamos la estadística zonal. Utilizamos lo mismo, el mismo método. Acá serían los municipios. Vamos a utilizar el feed, municipios, feed. Vamos a utilizar ahora el cálculo del promedio de la temperatura de los municipios a partir de espirales por tensión, o sea, un mapa continuo que no es Thyssen sino con interpolación. Y esto lo vamos a guardar en nuestras tablas como temperatura promedio mes. Esto sería SP-Line tensión. SP-Line tensión por municipio. Solamente necesitamos la media, damos OK y vamos a llevar los datos a la tabla. Tenemos nuestra tabla, esta sería la tabla de estaciones, esta sería la de municipios. Vamos a
a unir con municipios utilizando el feed. Acá vamos a utilizar las spline por tensión, utilizando el feed original. Buscamos el campo donde vamos a volcar y le asignamos el valor de la media por la tensión. Acá tenemos spline tensión media. Nuevamente la misma alerta, que no se puede hacer el cálculo sobre todos los municipios porque no cubre el mapa completamente todo Colombia. Y quitamos el join. Vamos a verificar el municipio de Guaduas. Entonces voy a buscar por acá. Vamos a mirar la diferencia. Guaduas en Cundinamarca. Vamos a identificar Guaduas y vamos a comparar los valores acá. Entonces, en Guaduas, como tenemos muchas estaciones alrededor, utilizando los TIFE nos da una temperatura de 26.32. En función de las temperaturas que tenemos alrededor que vamos a rotular, deben ser temperaturas similares a esos valores. Vamos a rotular las temperaturas promedio. Voy a colocarle 14 para que lo puedan ver. Entonces por acá tenemos 28, 25, 26, 23, 16, 28. Pero en los Thyssen deberíamos utilizar 28, 28, un pedazo en 26, un pedazo en 28, un pedazo en 23. Esa diferencia en función de los valores proporcionales a cada área nos da 26.32 con un Thyssen y con las espirales nos da 27, una diferencia más o menos de 0.7 grados. La diferencia no es tan abismal cuando comparamos valores. Si miramos una zona donde haya mucha densidad de estaciones como esta de acá y buscamos un municipio como Cota, la diferencia es mucho menor. Acá tenemos 14.19, 14.23. Entonces, entre más densa sea la red, en este caso Cota, voy a marcarlo acá, municipios Cota. Entonces, en este caso, en el caso de Cota, si se dan cuenta, como tenemos estaciones mucho más pegadas, más densas y menos separadas, estas tienen 7 kilómetros de separación, los valores son mucho más precisos. En el caso de Bogotá, podríamos analizar las temperaturas de Bogotá con los dos métodos. Acá tenemos una red bastante densa, pero por acá no tenemos muchas estaciones. Pero Bogotá, si analizamos con la identificación, aquí está Santa Fe, Bogotá, tenemos 12.50 y 13.1, una diferencia de 0.6 por los dos métodos. El SP-Line lógicamente es mucho más preciso. Si comparamos esto con IW, seguramente con el IW las temperaturas comparadas con los Thyssen son mucho más cercanas. Recuerden que por la atención que le ponemos a la interpolación espacial, valores de estaciones con temperaturas muy grandes van a traer la temperatura hacia esa zona y se va a formar como un cono y las bandas de separación van a ser mucho más pegadas acá. Entonces eso genera algunas diferencias, pero los valores son muy similares. Bueno, entonces esta es la forma de convertir datos discretos, no continuos sino discretos, valores en estaciones a polígonos, después a raster, las estadísticas y comparar un método más refinado con un método más simple que es polígonos.